Y vamos, hermanos, a iniciar desde el versículo 15. Hermanos, ¿se acuerdan lo que está pasando aquí a esta altura del libro de Hechos? Hermanos, lo que está pasando aquí es que empieza la persecución en Jerusalén. Empieza una persecución tan grande que todos los cristianos tienen que huir. Y uno de los primeros lugares que huyen, hermanos, fue a Samaria. Acordémonos, hermanos, que Samaria era un pueblo que estaba juntamente ahí con el pueblo de Israel, con los judíos, pero Samaria era un pueblo despreciado por los judíos. Y la primera orden de Jesús, hermanos, cuando el Señor Jesús vuelve al cielo, la primera orden para los cristianos, para la iglesia fue esta: vayan y prediquen el evangelio en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pero la segunda ciudad donde el Señor los manda es a Samaria. Y solamente una persecución, mis amados hermanos, fue la que dio ocasión, fue la que dio lugar a que los cristianos salieran a predicar. Ahora, dentro de estos que dejaron Jerusalén iba un hombre llamado Felipe. Este hombre, Felipe, era diácono de la iglesia, hermanos, y cuando él sale huyendo para Samaria, entonces empieza a predicar el evangelio camino a Samaria, y cuando va llegando a Samaria también. Y la gente empieza a creer, la gente cree en Samaria, mis amados hermanos, y la gente empieza a conocer el evangelio. Mis amados hermanos, cuando Felipe llega a Samaria, empieza a tener ahora fíjense, los samaritanos, ellos creían en Dios. Los samaritanos también estudiaban la Biblia como los judíos. Pero hermanos, cuando los samaritanos creyeron en que Jesucristo era el Hijo de Dios, ahora toda la escritura empezaba a tener sentido. Cuando Felipe llega y les predica con poder y con milagros y les dice: este Cristo que crucificaron, este es el Cristo esperado, este es el Cristo que se anunciaba desde Isaías, desde Génesis, y todo el Antiguo Testamento apuntaba a este hombre. Y los samaritanos creyeron, mis amados hermanos. Y dice que empezó entonces un mover del Espíritu Santo. Todos empezaban a creer. El Espíritu Santo los convencía de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Hermano, el que usted y yo estemos aquí, porque el Espíritu Santo nos convenció, mis amados hermanos, primero de la necesidad que tenemos de Dios, y segundo de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero esa es obra del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Fíjense, hermanos, cuando entonces llega el rumor a los 12 apóstoles, a los 11, no, ya habían elegido al otro, a los 12 apóstoles que estaban en Jerusalén, inmediatamente mandan unos inspectores. Dice: vayan a ver, dice, y cerciórense que sea un verdadero evangelio. Cuando llega Pedro y Juan a Samaria y empiezan a ver que verdaderamente era un evangelio bueno, era un evangelio como el de ellos, era el evangelio que había predicado Felipe, pero aún faltaba algo, hermano. Aún faltaba que fueran investidos con el poder de lo alto, aún faltaba que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Y vamos a empezar a leer aquí, hermanos, en el versículo 15. Vamos desde el 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, cuando Pedro y Juan empiezan a orar por los hermanos y ellos empiezan a ser bautizados por el Espíritu Santo, hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros inmediatamente. Incluso fíjense lo asombroso de esto, hermanos, con el Espíritu Santo. Incluso antes de que nosotros creíamos en el Señor Jesucristo,
el Espíritu Santo era el que nos estaba. Una vez escuché un predicador y dio esta ilustración. El Espíritu Santo, hagan de cuenta que tenía un marro grande y golpeando. Hermanos, ¿por qué? Y este predicador decía esto. Dice, los escultores que esculpen en las piedras grandes, dice, los primeros marros que usan para dar figura a una piedra, dice, son marros grandes y quitan pedazos grandes. Y sí, entonces empiezan a quitar pedazos. Y después ya son los martillos son más pequeños, después son cincelitos y que van dando figura a una bella obra de arte. Hermanos, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, a veces es lo mismo. A veces había cosas muy grandes y que el Espíritu Santo iba tratando con nosotros, martillando nuestros corazones, quitando esas cosas que estorbaban, que no dejaban que esa obra de arte saliera. Hermanos, cuando el Espíritu Santo empieza a martillar nuestros corazones, nosotros nos empezamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos de venir a los pies de Cristo. Pero es porque el Espíritu Santo está martillando. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ese es un trabajo grande que ha tenido, un trabajo previo muy grande que ha tenido el Espíritu Santo con nuestras vidas. Hermanos, cuando este hombre, Simón que era mago, y fíjense, este hombre Simón, el que estamos hablando ahorita, este Simón era un mago y cuando Felipe llegó y predicó, creyó en el Evangelio. Y ahora cuando ve que por la imposición de manos de Pedro y de Juan reciben el Espíritu Santo, él quiso sobornarlos. En esta vida, ¿qué es lo que decimos? En esta vida todo tiene un precio. La mayoría de la gente sin Cristo dice esto, la gente, todo tiene un precio. Todo se puede comprar. Incluso, fíjense hermanos, es bien triste ver cómo en iglesias que se llaman ser cristianas y le ponen precio a los milagros, le ponen precio a la salvación, le ponen precio. Y fíjense, es bien triste hermanos cuando uno escucha este tipo de predicaciones donde dicen en cuánto valoras la vida de tu hijo, de tu hija. Y eso es algo hermanos que llega al corazón de las personas. Y dicen cuánto la valorizas. Dice, da conforme tú valorizas la vida de tu hijo y él va a creer en el Evangelio y él va a creer en el Señor Jesucristo. Y dan grandes ofrendas, hermano. Y fíjense, lo increíble es que la gente pasa y da. ¿Por qué? Porque la gente sí puede creer que con una ofrenda su familiar puede ser salvo, o que con una grande ofrenda su enfermedad puede ser sanada. Eso es un tipo de idolatría, hermanos, y es más fácil creer que podemos comprarle un milagro a Dios. Y la gente cree eso, la gente se siente confiada en eso cuando puede pagar, decir, yo ya pagué y ahora que el Señor me salve. Y ahora que el Señor salve a mi hija, a mi hijo que está perdido. Yo ya pagué. Hermano, las cosas de Dios nadie las puede comprar ni vender. Nadie puede lucrar con el Evangelio. Nadie nunca puede vender nada acerca de las cosas de Dios. Sin en cambio, hermanos, hay muchas personas que se enriquecen con el Evangelio. Pero ellos van a dar cuenta de esto. Fíjense la exhortación que le da Pedro a Simón. Versículo 20, hermanos. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hermanos, fíjense la exhortación que Pedro le hace a Simón. Tu dinero, ¿qué le dice? Tu dinero perezca, dice, contigo también.
Dice, ¿por qué has pensado que puedes comprar el don de Dios? Hermanos, es bien importante. Y después lo que Pedro les dice, porque veo que tu corazón no es recto delante de Dios. Hermano, ¿qué es lo que se necesita para seguir a Cristo? ¿Qué es lo que se necesita verdaderamente para poder ser un buen siervo de Jesucristo? Un corazón puro, un buen corazón, un corazón limpio, un corazón recto, hermano. A todos se aprende. Fíjense, cuando nosotros aceptamos a Cristo, y cualquiera que quiera un día servir por gratitud en la iglesia del Señor, a todo aprende. Se aprende a predicar, se aprende a tocar, aprende uno a todo. Pero el corazón recto, hermanos, eso es algo que no se aprende. El corazón recto no se aprende. El corazón recto, mis amados hermanos, por eso la palabra dice que cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas, incluyendo el corazón. Cuando verdaderamente decidimos seguir a Cristo, hermano, tenemos que tener ese pensamiento siempre. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo mi corazón, incluyendo todas las cosas que yo hacía antes. Ahora todo es, ya nada me importa. Ahora soy una nueva criatura en Cristo y ahora todo lo que hago, lo hago con el único propósito de servir a Dios. Y entonces tu corazón se empieza a limpiar y empieza a mirar hacia Jesucristo. ¿Por qué es necesario un corazón recto? ¿Recto hacia dónde? Recto hacia Jesucristo. Que todo lo que hagamos, que a todo donde vayamos, cualquier cosa que digamos, sean palabras razonadas, rectas hacia Jesucristo. Porque una vida honorable, hermanos, esa es la mayor predicación que uno puede tener. En la historia, hermanos, del cristianismo, hay muchas historias y muchas cosas que se mencionaron, donde había gente que se convertía al evangelio tan solo por ver la vida de otras personas. Dice que no necesitaban ni que les hablasen, simplemente el hecho de verlos, cómo ellos actuaban, la gente creía. Fíjense, hay un relato muy impresionante donde Napoleón, algunos han escuchado hablar de Napoleón.